Presenta este bloque Catón Nací. Tercer y último bloque de empresarios de acá. El diálogo hoy es con Leonardo Cristali, director de Ocaratech, y estábamos hablando respecto a todo lo que hace al uso de tecnologías agropecuarias, ¿no? Darle un marco, saber en qué estamos posicionados, en qué está Uruguay con respecto al mundo, y un poco también seguramente es la situación de muchos países porque van, digamos, a la vanguardia de la tecnología. Vamos a compartir un espacio muy particular que nos presenta Mazars Placa y ya regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, Mazars nos propone una pregunta y que sin duda tiene mucho que ver con lo que veníamos desarrollando, y es a propósito del empresario agropecuario uruguayo, ¿no? Si aprovechó todo ese buen momento de los commodities para lo que es la inversión en tecnología, en incorporar tecnología. ¿Cómo se dio en Uruguay? Sí, sin dudas. El empresario uruguayo, como comentábamos hace unos instantes, es un empresario muy competitivo y sin duda que sabe detectar buenas oportunidades de negocio. Entonces, todas aquellas tecnologías que se pudieron desarrollar en esos años de bonanza, ¿no es cierto?, o que se pudieron testear, que por ahí tiene un costo adicional el testear tecnología, sin duda que se incorporaron. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los monitores de cosecha, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con aplicaciones variables, ¿no es cierto? Corte por sección, análisis, como te comentaba antes, de imágenes multiespectrales. O sea, hay una cantidad de herramientas hoy por hoy que el productor agropecuario está utilizando para saber cómo producir de forma más eficiente, ¿no? Bien, y en esa incorporación de tecnologías y demás, vamos a los resultados, ¿no? Porque para graficar o para tener una idea allí de, por ejemplo, cuánto está, digamos, mejorando su negocio un productor por el uso adecuado de tecnologías, no sé, tú me lo podrás ilustrar mejor. Sí, eso es, digamos, poner números es bastante complejo porque depende de las situaciones particulares de cada empresa, de cada negocio, ¿no es cierto? Y justamente estamos camino a esto, a que cada negocio sea el negocio, ¿no? Es diferente al resto. Ahora, hay casos que ejemplifican esta cuestión, ¿no es cierto?, en optimización de costos y en maximización de rendimiento del orden del 30-40%, ¿no es cierto? Obviamente que el kit de la cuestión acá está en poder determinar cuál es el paquete de insumos óptimo para cada área del campo, ¿no es cierto? Si hay un área del campo que tiene serias limitantes para la producción, no tiene sentido invertir en un paquete de alta tecnología seguramente muy costoso, porque no va a pagar la inversión. Ahora, si hay otra área del campo que tiene un alto potencial productivo, tampoco tiene sentido ponerle, ¿no es cierto?, un paquete promedio, porque en definitiva nosotros mismos somos los que estamos poniendo un techo, ¿no es cierto? Nosotros mismos somos los que estamos limitando el potencial. Por lo tanto, entender cuál es la mejor combinación, ¿no es cierto?, hace a la eficiencia en costos y hace justamente a maximizar el rendimiento. Y en ese, digamos, combo que uno, vaya, si las empresas que se dedican a este tipo de actividades evalúan, ¿están incluidas todas las actividades de los agronegocios? Solo, ¿cuál es, digamos, la principal? ¿La agricultura, en la ganadería, en la lechería? Digamos, un poco cómo se distribuye. Bueno, el espectro es muy amplio. Yo diría que hoy por hoy hay como 4 grandes núcleos, ¿no es cierto? Básicamente todo lo que tiene que ver con gestión de capital, ¿no es cierto? Bancos, inversores en tierra, por ejemplo. El poder definir una inversión implica conocer cuál es la aptitud productiva, de forma tal de inferir la rentabilidad que uno puede lograr, de forma tal de conocer cuál es el precio al cual uno estaría dispuesto a comprar ese campo, ¿no es cierto? Entonces, los ahorros que se pueden lograr y los negocios que se pueden lograr en la compra de inmuebles, por ejemplo, son muy altos, ¿no es cierto? Básicamente por comprar tierra subutilizada y por ende subvaluada. Otro núcleo importante tiene que ver con todo lo que es máquinas precisas, o sea, utilizar al máximo la capacidad de la maquinaria hoy es un desafío que tenemos que tomar porque estamos haciendo un uso muy ineficiente de la maquinaria. Otro tiene que ver con la industria de los insumos y las semillas, ¿no? Definir el paquete óptimo para cada lugar, ¿no es cierto? Y finalmente tiene que ver con el productor en sí o la consultoría, la gestión del conocimiento, ¿no es cierto? El asesoramiento. Que el asesoramiento ya no sea
un masomenómetro, ¿no es cierto? Bueno, acá hay que hacer determinada cuestión, sino que haya certeza y haya mucha información y datos, ¿no es cierto? Y conocimiento de fondo que respalde ese asesoramiento. Leonardo, cuando viene un productor a la empresa por asesoramiento y demás, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que plantea? Bueno, el productor, en definitiva, como buen empresario, le preocupa tratar de lograr un negocio lo más rentable posible de forma sustentable, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay que hacer un análisis sistémico de su negocio. Y yo creo que la tecnología de Ocaratech, sin duda, le aporta conocimiento para tomar las decisiones de negocio que apunten a que apuntalen ese objetivo. Bien, vamos a un espacio muy particular que tenemos aquí en Empresarios de Acá, al final ya del programa, que se llama Sobre Gustos. Y te vamos a preguntar, Leonardo, bueno, seguramente que por tu actividad has tenido que recorrer ya gran parte del territorio uruguayo, así que te vamos a pedir una recomendación de un lugar de Uruguay para mostrarle con orgullo al mundo, a otro colega del sector. Bueno, yo la verdad que estuve mucho incluso viviendo en la zona del litoral, particularmente en Dolores, y creo que Dolores y Mercedes, y bueno, y las localidades de esa región, de esa zona, son realmente emblemáticas respecto de lo que está pasando con el agro en Uruguay para el mundo, ¿no? Entonces, me parece que siempre es interesante, si alguien quiere entender qué está pasando con el agro en Uruguay, darse una vuelta y visitar Dolores. Bueno, el diálogo hoy fue con Leonardo Cristali, director de Ocaratech. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, perfecto. Bueno, viste que te tuteé, ¿no? Sí, o sea, sí. Para toda la nota. Muchas gracias. Bueno, gracias, Leonardo, por estar aquí. Te esperamos en una próxima oportunidad. Y nosotros, como siempre, nos reencontramos próximo lunes, 23:30 horas, aquí por la pantalla de NSTV. Los espero. Presentó Claro para su pack 7 días. Si tenés Claro prepago, tenés internet a full. Comprá 3 gigas para toda la semana por 120 pesos, enviando 7 días al 454.